Continuamos con nuestra serie Tragedias a evitar, que hemos comenzado ya hace algunos domingos. Y hemos tocado estos temas porque creemos que mientras que vamos camino a nuestra patria celestial, debemos evitar todo pecado en nuestra vida. Tenemos que evitar las desgracias del pecado. Así es, el pecado es una verdadera tragedia. Y ya lo hemos visto en la vida de Jacob, ¿os acordáis? De Jacob, de Moisés, de Josué, de Elí. Hoy vamos a ver la tragedia de otro hombre, la tragedia de Sansón. ¿Cuántos han escuchado sobre Sansón? Levanten la mano. ¿Quién no habrá escuchado? Todos han escuchado de Sansón, ¿no? Todos saben un poco de Sansón, que era fuerte. Así más o menos como Daniel, fuerte era Sansón. Hoy vamos a ver la tragedia de Sansón. Así que permitidme hablar un poquito de Sansón. La vida de Sansón es sobrenatural desde que nació. O desde antes que naciera, la vida de Sansón era sobrenatural. Porque Dios tenía un plan para la vida de este siervo de Dios. Y por eso Sansón vino a este mundo. Quiero decirte, amado joven, amado hermano, si tú estás aquí, si tú has nacido es porque Dios lo permitió, Dios tiene un plan para ti. El hecho de que estés hoy día aquí es que Dios tiene un plan para ti. Dios tenía un plan para Sansón. El periodo en que nace Sansón era un periodo trágico para Israel, porque Israel había tomado posesión de la tierra prometida con Josué, pero comete un grave error. No echó a todos los pueblos impíos de su territorio. Dios le dijo, echa a todos los pueblos impíos de tu territorio, pero Israel no lo hizo. Dice Jueces 1:28. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo el cananeo tributario, mas no lo arrojó. Dios le dijo, sácalo, arrójalo, porque sabía que el pueblo se podía contaminar, pero no lo hizo. Por otro lado, cuando muere Josué, dice la Biblia en Jueces 2:10, que se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué quiere decir? Que los hijos o los nietos no sabían de Dios, como ocurre en Europa. ¿Dónde fue la cuna del protestantismo de la Reforma? En Europa, Alemania. Pero hoy en día las siguientes generaciones ya no conocen a Dios. Eso pasaba en ese tiempo en Israel. Dios había hecho maravillas, pero la otra generación que vino no conocía a Dios. En otras palabras, estaban pasando por un tiempo de adormecimiento espiritual. Fue un periodo terrible en la historia de Israel. Esta situación tenía 5 características que se repiten como un círculo vicioso. ¿Qué ocurría en ese tiempo en Israel? Pues el pueblo de Israel pecaba. Luego de pecar, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Se alejaba de Dios, se iba tras otros dioses. Y yo ya les he explicado que en ese tiempo la adoración pagana tenía que ver con licor, emborracharse, orgías sexuales y de todo desenfreno, porque era el tipo de adoración que se le daba a los dioses de ese tiempo, como por ejemplo el dios Baal, el dios de la fertilidad. Por eso que las sacerdotisas eran como prostitutas del templo. Se alejaban de Dios, se iba tras otros dioses, luego Dios los castigaba, enviaba enemigos para que los oprimieran, luego ellos se arrepentían, clamaban a Dios, Dios les perdonaba y enviaba a alguien para liberarlos y la paz volvía al pueblo. ¿Y luego qué ocurría? De nuevo el pueblo pecaba, de nuevo el pueblo se alejaba de Dios, luego de nuevo Dios les castigaba, luego se arrepentía, Dios les perdonaba y enviaba un libertador. Ese ciclo se repitió constantemente.
Y Sansón nació en ese contexto. Sansón nació en ese contexto. Dice Jueces 13:1. Los hijos de Israel volvieron, ¿qué dice? El ciclo, ¿verdad? Volvieron a hacer lo malo. Dios levantaba a Gedeón, levantó muchos hombres, pero Sansón nace en ese contexto de los jueces. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. En el tiempo que nace Sansón, Israel tenía como enemigo a los filisteos. Los filisteos lo vencían a Israel. Pero Sansón viene de una tribu, la tribu de Dan, que está justo al norte de Gaza y es vecino de los filisteos. Así que Sansón conocía bien a los filisteos. Y Sansón nace en ese tiempo de los filisteos. Sansón desde su nacimiento contó con una serie de ventajas espirituales. Miren las ventajas espirituales que tenía Sansón. Sansón tuvo un nacimiento sobrenatural porque su madre era estéril. Jueces 12:3. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, así se llamaba su padre Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: concebirás y darás a luz un hijo. Miren, nacimiento sobrenatural. Dios le dio un nacimiento sobrenatural a Sansón. Su madre era estéril y él nació milagrosamente. Desde su nacimiento, Sansón fue dedicado a Dios. La Biblia nos dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová, Jueces capítulo 13, versículos 3, 5 y 7, y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Así que fue dedicado Sansón desde su nacimiento. Una persona nazarea es alguien apartado para Dios. Pero no solamente desde su nacimiento, sino Sansón experimentó el llamado de Dios, porque Dios lo llamó para hacer una obra en Israel. Jueces 13:5. Y él comenzará a salvar a Israel en manos de los filisteos. Amados hermanos, no hay nada más maravilloso que ser elegido para cumplir el plan de Dios. No hay nada más maravilloso que ser elegido para cumplir los planes y propósitos de Dios. Y Sansón de antemano ya estaba dedicado y también había sido llamado a ser un líder de su nación. Mire qué tremendo llamado tenía Sansón, ser un líder de su nación. Y es más, Sansón desde muy temprano contó con la bendición de Dios. Porque la Biblia nos dice en Jueces 13:24, y la mujer dio a luz un hijo, le puso por nombre Sansón, el niño creció, ¿y qué dice? Jehová lo bendijo, contó con la bendición de Dios desde muy temprano, con los favores de parte de Dios. Él veía obrar a Dios a través de su vida. Vivió de acuerdo con esos favores. Qué bendición de Sansón ver el obrar de Dios. Qué bendición de Sansón. Y no solamente eso, vio los favores de Dios, pero también fue capacitado para cumplir sus planes. Mira, Dios lo capacitó. Jueces 13:25. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Zoa y Estaol. El Espíritu Santo capacitó a Sansón con una fuerza extraordinaria a fin de cumplir los planes de Dios. Él se convirtió en el libertador de Israel porque Dios lo capacitó. Amén. Entonces, Dios lo capacitó. Ahora, paréntesis. Note que la fuerza de Sansón, ¿de dónde venía? ¿De dónde venía? Ya. No de la cabellera. No de la cabellera. ¿Ok? No es que ahora usted se va a dejar crecer el cabello para ver qué pasa. No de la cabellera. La cabellera era un signo externo de su consagración.
Era un signo externo de su consagración, de ser nazareato, de ser nazareno. Pero su fuerza venía de Dios. Con esta fuerza destrozó un león en minutos. Lo agarró. Con esa fuerza mató a 30 hombres. Con esa fuerza cazó a 300 zorras. Con esa fuerza rompió cuerdas. Con esa fuerza mató 1000 hombres con una quijada de burro. Con esa fuerza se cargó las puertas de la ciudad de Gaza sobre sus hombros. Era fuerte. Tenía sus músculos. Fuerte era Sansón. Sansón era un hombre extraordinario. Desde su nacimiento milagroso fue apartado, fue llamado por Dios para cumplir sus planes. Dios lo bendijo enormemente a Sansón. Sansón tenía todo tipo o toda una serie de ventajas espirituales para ser un gran siervo. ¡Qué bendición de Sansón! ¡Qué bendición! Pero, Sansón tenía un problema muy grave. Bendiciones y dones por doquier. Si usted y yo lo veíamos, diríamos, uy, ese hombre va a ser bendecido. No dice la Biblia que sea guapo, pero de pronto también tenía, ¿cómo se dice? No, la Biblia sí dice de David, ¿no? De David dice que sí era hermoso de rostro. No dice de Sansón. De repente los muy fuertes de pronto no son tan, pero seguro que tenía. Era musculoso, bueno, no dice la Biblia que era musculoso, pero como era fuerte, muy probable que... Entonces, aparte Dios obraba en su vida. Era un siervo de Dios. Él veía el obrar de Dios, los milagros de Dios. Entonces, si uno estaba afuera, uno hubiera dicho, ese siervo de Dios seguro que se va a casar con una gran sierva, ¿no? Ese hombre va a ser un gran hombre. Pero Sansón tenía un problema. Estaba sumamente capacitado, pero tenía defectos en su carácter. ¿Cuál fue la tragedia de Sansón? ¿Qué aprendemos de Sansón hoy? Permitidme comenzar hoy contándote la tragedia de Sansón. ¿Cuál fue la tragedia que tuvo Sansón? ¿Sabes qué, amados hermanos, queridos jóvenes, padres? Sansón tuvo 2 actitudes desastrosas. 2 actitudes que lo llevaron al desastre. Y que Dios nos cuide, amados hermanos, queridos siervos, queridos jóvenes, que nos cuide de esas actitudes. En primer lugar, Sansón despreció su llamado nazareato. Sansón menospreció su nazareato al tocar un animal muerto. Mire, un nazareo no podía hacer 3 cosas. 1, no se podía cortar el cabello. 2, no podía embriagarse con vino ni con sidra. Y 3, no podía tocar animales muertos. ¿Por qué? Porque este sentido de tener una distinción en su cabellera y no perder el control o el discernimiento mediante el consumo de bebidas alcohólicas o no tocar animales muertos, hablaba de algo importante de este hombre o de todos aquellos que eran nazareos. Era su identidad, su pureza. Como él había sido llamado a cumplir un gran rol delante de Israel, pues tenía responsabilidades adicionales, como es su identidad, que la gente sepa que él era un llamado de Dios. Y el hecho de tener el pelo largo, que era el distintivo, porque en ese tiempo el pueblo de Israel se cortaba, tenía cabello corto, entonces era su distintivo de nazareo, era su identidad, era su llamado. Pero Sansón despreció su llamado. ¿Qué ocurrió? Jueces capítulo 14, versículo 8 y 9. Sansón había matado un león. Luego se fue, dejó al león. Y cuando regresó, dice así. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se iba a casar con una mujer, que después les cuento esta otra historia, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león. Y he aquí en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel.
y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, le dio también a ellos a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel. ¿De dónde? Para tomar la miel tuvo que tocar ¿qué? El cuerpo muerto del león. No pasa nada. ¿Quién se va a enterar que he tocado el cuerpo? Además, ya he hecho algunos pecadillos y Dios me la ha pasado, no me ha pasado nada. Porque no le pasó nada a Sansón. Tenía su llamado, pero no le pasó nada. Pero estaba despreciando su llamado. Estaba despreciando su identidad como líder. Él no tenía que contaminarse con la corrupción, pero despreció su llamado. ¿Sabes? A veces hay qué tristeza cuando Dios va levantando jóvenes en el liderazgo o hombres y mujeres en el liderazgo, pero desprecian el llamado de Dios. Pastor, pero ¿yo por qué voy a ser buen ejemplo? No, yo no quiero, yo puedo servir, pero no, ser buen ejemplo no. Que sea otro buen ejemplo. Yo no puedo ser buen ejemplo. Yo me conozco, pastor. Yo no sé, yo soy nocturno, pastor, así que ya, perdónenme, pastor, yo tengo mis cosas, pastor, yo no puedo ser, no puedo ser. Dios me está llamando, pero hay muchos que desprecian su llamado, que aceptan la responsabilidad o que aceptan lo que deben hacer, pero no aceptan lo que implica la integridad propia del llamado. Sansón no aceptó la integridad propia del llamado. Él quería ser el líder de Israel, pero no quería asumir la integridad propia del llamado. En otras palabras, despreció el llamado de Dios porque se comportó, su conducta despreciaba su llamado. Su conducta despreciaba su llamado. Dios nos ha bendecido a nuestra iglesia, amados hermanos, con un liderazgo joven. Así que cuando vamos a reuniones, vemos líderes jóvenes, desde el pastor. ¿Por qué se ríen, hermano? ¿Por qué se ríen? Bueno, no soy tan joven. Parezco joven, pero no soy tan joven. Pero Dios nos ha bendecido con un liderazgo joven, lindo. Y que Dios va a levantar pastores jóvenes de nuestro grupo, misioneros y misioneras jóvenes, ministras jóvenes que se están preparando para ser pastores. Y es una bendición. Pero nunca olviden, amados, que el llamado de Dios tiene una responsabilidad, su integridad, su vida. No menosprecien el llamado de Dios. ¿Se acuerdan quién menospreció el llamado de Dios también, que hemos hablado el primer tema? Muy bien, sí, Esaú. Esaú, ¿se acuerdan? Por un plato de lentejas. Más bien nosotros tenemos que ser bendecidos con una sopa seca. Estoy haciendo un comercial de la sopa seca, ¿no? Pero yo quiero decirles, amados hermanos, queridos jóvenes, Sansón despreció su llamado. Cuidado, cuidado. Uno puede decir, pero nadie se entera. Si nadie me ve, no me pasó nada, porque mira, he pecado, pero no me pasó nada. Pequé un rayo, no vino ni un rayo, no pasó nada. Sansón habrá dicho, no pasó nada. Sí, es cierto, Dios te sigue amando, Dios no te va a quitar de su amor. Como hemos cantado esta canción muy linda que hemos cantado, que el amor de Dios está cuando somos fuertes, como somos débiles, cuando estamos en victoria y aún cuando hemos caído. Pero su amor es para que te arrepientas, para que busques su perdón. Él tiene paciencia, Él espera que te arrepientas. No va a pasar nada de pronto en ese momento. Y así pensó Sansón, no pasó nada. Pero fue sumando y luego vino su ruina. ¿Qué pasó con Sansón? Sansón, su otro problema fue que despreció su llamado y no tenía control de sus miradas.
y de sus pasiones sexuales. Sansón, esa fue su mayor tragedia. Miren lo que dice Jueces 14:1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Dice que, ¿qué hizo? Vio. Sansón iba a Timnat y de pronto vio una mujer. Se prendió de ella, se enamoró, se quería casar con ella. Era enamoradizo. Le gustaba hoy María, mañana Juana y pasado Marta. Se prendió de una mujer, la miró, la deseó. Se quiso casar con ella. Le dijo a sus padres, quiero casarme con ella, quiero casarme con ella. Y esta es otra historia de los padres que no fueron muy firmes con él. Pero miren lo que dice después Jueces 16:1. Luego se fue a Gaza y vio ahí ¿a quién? A una mujer ramera y se llegó a ella. Vio de nuevo, vio sus ojos. No tenía control de sus ojos. Sus ojos no tenía control. Vio a la mujer ramera y se llegó a ella, a ella. Y la cereza que faltaba. Jueces 16:4. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret, la cual se llamaba, ¿cómo se llamaba? Ahí está, su Waterloo. Dalila. Nada había pasado hasta atrás. Dios se enamora de una mujer, se enamora de otra, está con una ramera y Dios como que nada pasaba y él habrá dicho, nada pasa, nada ocurre. Y nada pasaba. Dios seguía paciente, esperando que se arrepienta. Dios, su amor de Dios estaba ahí presente. Pero Sansón se enorgulleció. Sansón se endureció. Sansón no se controlaba. Desde el primer momento tuvo una gran debilidad Sansón de controlar sus ojos. Fijó sus ojos en una mujer extranjera. Luego desobedeció así la ley de Moisés y buscando mujeres de otras naciones, una filistea. Sansón debió controlar sus ojos. Sansón debió controlar sus pasiones sexuales. Cuidar su mirada. Siempre lo repetimos, queridos jóvenes, cuidar la mirada. Cuidar lo que vemos. ¿Por qué tenemos que cuidar lo que vemos? La Biblia es bien clara cuando dice en Mateo 6, 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, ¿qué ocurre? Todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. La importancia de cuidar nuestros ojos. Amados, cuidemos lo que vemos. Hoy en día que la pornografía ha entrado con fuerza y sigue cada vez aumentando más fuerza, tenemos que cuidar lo que vemos. Las películas, las series. Yo lo he repetido varias veces, amados hermanos, yo le digo a los jóvenes, se los repito, si yo estoy viendo una película en Netflix y veo alguna escena no adecuada, prefiero adelantarlo. Pastor, ¿pero usted es casado? No, yo prefiero adelantarlo. Quiero cuidar mi mente, quiero cuidar mis ojos y lo adelanto. Hay series que he dejado de ver porque no, esa serie es una serie buena, pero la cargan de escenas sexuales, prefiero no verla. Y hoy hay pocas series que uno puede ver, poquísimas. Y a veces pregunto, porque alguien que la haya visto primero, ¿tú la has visto? Sí, de verdad, es buena, pero ¿la has visto tú? Ya, entonces ya recomendada. Y a veces ni recomendada, porque a veces digo, hoy me has recomendado. Sí, es buena, me dijeron, ¿qué me has recomendado? No, hay que cuidar lo que vemos. Hay que cuidar a nuestros hijos, amados hermanos. La pornografía
está a un clic de distancia. Hay que tener cuidado. Hoy hay mucho ataque en los móviles a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Hay que cuidar lo que ven. Hoy tienen ellos mucho control en el móvil y tú no sabes lo que está viendo. Se dice que los niños a partir de los 10 años ya han visto escenas pornográficas en el móvil. Hay que tener cuidado. Hay que cuidar lo que vemos, amados hermanos. Y nadie se debe creer fuerte. Nadie. Porque ¿te acuerdas de David? El gran siervo de Dios David. El pastor de Israel. ¿Te acuerdas cuando él caminaba por su terrado? Dice 2 Samuel 11, 2, 4. Él caminaba, se levantó tarde, descansando. Por eso a veces cuando uno está sin hacer nada, no sé con quién conversaba hoy día, y decía, no, mejor es que esté ocupada o ocupado. Mejor que esté ocupada o ocupado. Porque si está sin hacer nada, entonces tiene la mente. ¿Cómo tiene la mente? Si no está ocupado, su mente está desocupada. Su mente está divagando. Así que David se levantó tarde. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando. O sea, él camina, se levanta. Una mujer bañándose. En ese momento, David, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que decir, no veo. Cambiar de canal. Apagar la televisión. Desconectar el wifi. Pero en ese momento le puso zoom ahí. Le puso zoom. ¿Qué hizo después? Mandó a preguntar por esa mujer. Y para hacerla corta, tuvieron relaciones. Vio una mujer desnuda, ingresó a su mente, y lo que ingresa a la mente, luego se convierte en una acción. Y la acción es un pecado. Todo empieza por los. Hay que cuidar nuestros ojos, amados hermanos. Jesús decía, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? Ahora, no se lo vayan a sacar porque si no, la próxima semana todos venimos como piratas. No, o sea, el Señor quiere decir que seamos estrictos con lo que vemos. ¿Vale? Estricto. Esposas, no vayan a sacar el ojo a su esposo por si acaso. No vayan a estar con un cuchillo, pastor. No. Con una cuchara. No. Lo que quiere decirle es que seamos estrictos. Seamos estrictos con lo que vemos. Cuidadosos. Ay, Sansón no fue cuidadoso, miraba. Grandote, fuerte, pero enamoradizo. Grandote, fuerte, pero no cuidaba sus ojos. No cuidaba sus pasiones. Y encima buscaba mujeres no creyentes. Sansón se debió buscar una mujer creyente. Casarse y ya, cásate y ya, pórtate bien. Pero no, Sansón buscó mujeres no creyentes. La Biblia claro nos dice, queridos jóvenes. Pablo dice en 2 Corintios 6:14, no unaos en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Sansón se une a una hija de filisteos y él tenía que liberar al pueblo de Israel de los filisteos. ¿Dónde tenía la cabeza Sansón? ¿Dónde tenía la cabeza Sansón? Pero a veces pasa, ¿no? Oye, ¿dónde has tenido la cabeza? Cabezón. Pero a veces pasa. A veces pasa. Sansón no sabía amar. Sansón
no controló sus miradas. Sansón tuvo falta de control sobre sus ojos. Sus romances de Sansón fueron inmaduros. Terminaron por destruir la vida de este siervo de Dios. Le faltó carácter a Sansón. Todo ello destruyó a Sansón. Qué triste, qué triste. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Miren lo que dice Proverbios antes de explicar las consecuencias. Proverbios 6:27 dice: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Es posible? Es una pregunta retórica, ¿se dan cuenta? ¿Es posible que tomes fuego y lo traigas a tu cuerpo y no te quemes? No, no es posible. Si jugamos con fuego, nos quemaremos. Quien juega con fuego, tarde o temprano se va a quemar. Sansón no tenía control. Sansón había desobedecido a Dios. Sansón había desobedecido a sus padres. Sansón estaba bajo presión y bajo los efectos del vino. Y en ese momento, cuando estaba con Dalila, entonces suelta. ¿Qué suelta? La lengua. La mujer, a Dalila le pagaron: mira, consíguenos el secreto, dinos dónde está el secreto de su fuerza. Hasta que Sansón, en varias oportunidades, soltó y dijo, Jueces 16:17, le descubrió, pues todo su corazón, y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Sansón le dice a la mujer que su fuerza venía de su llamado de ser nazareo, aunque él lo relaciona con su cabellera, porque la cabellera, una vez más, era el signo externo del llamado de Dios. Le descubrió. Todos conocemos la historia. ¿Qué pasó con Sansón? Primero, perdió el don que tan mal usó. Dice Jueces 16:19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabello. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Perdió el don que Dios le había ya dado. Dios es paciente. Dios es paciente. Pero Dios también actúa, amados hermanos. Y a veces tenemos que sufrir las consecuencias de nuestras acciones. Sansón perdió el don que tan mal usó. Segundo, perdió la presencia de Dios en su vida. Y el problema es que ni cuenta se había dado. Dice Jueces 16:20. Y le dijo Dalila: Sansón, ya le había cortado el cabello, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que él despertó de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Él sabía? No sabía, no se daba cuenta que Jehová se había apartado de él. No sabía. No sabía. ¿Cómo es posible eso? Un hombre de Dios que vivía caminando con el Señor, Dios, el Espíritu Santo obrando en su vida, pero en un momento dado el Espíritu de Dios se apartó de él y él no se dio cuenta. Cuidado, cuidado, cuidado. Por sus pecados, la obstinación de su conducta pecaminosa, Sansón perdió la presencia de Dios en su vida. Perdió lo que nunca cuidó. ¿Qué nunca cuidó? Sus ojos. Mas los filisteos, Jueces 16:21, le echaron mano y le sacaron los ojos. Perdió lo que nunca cuidó.
perdió lo que nunca cuidó. Cuida tu corazón, cuida tus ojos, cuida tu vida, cuida tu familia. Cuídala, cuida. El libertador, Sansón, el libertador perdió su libertad. Dice Jueces 16:22, y le llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Dios lo llamó para ser libertador, pero también perdió su libertad. Qué triste, ¿no? Yo creo que Dios tiene llamados especiales para todos sus hijos. Y Dios quiere que formen lindas familias, matrimonios estables, lindas familias. Pero algunos pierden lo que Dios les llamó a hacer por apresurarse, por dar malos pasos, por tomar decisiones incorrectas, con las personas incorrectas, en los tiempos incorrectos. Dios tiene un llamado especial para cada uno de nosotros. Dios quiere bendecir tu vida. Dios es el autor del matrimonio y de la familia. Pero muchas veces por actuar mal, perdemos la bendición de Dios. Sufrimos dolor como Sansón. Sufrimos. Perdió también Sansón el respeto y dignidad que su fuerza le dio. Dice Jueces 16:25, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Miren cómo terminó Sansón, qué tristeza el libertador. Perdió el respeto, perdió la dignidad. Qué triste cuando creyentes, líderes del Señor pierden el respeto y la dignidad. Qué triste. Y se ven ahí y se acuerdan cuando pasa por un lugar donde pasa y se acuerdan el lugar donde perdió el respeto y la dignidad. El lugar de su caída, el lugar de su rebeldía, perdió el respeto y la dignidad. Y así cuando sirven delante de la iglesia, es triste porque perdieron el respeto y la dignidad. Es triste. Es triste. Amados hermanos, nunca podremos cumplir los planes de Dios mientras estemos jugando con el pecado. Nunca podremos cumplir los planes de Dios mientras juguemos con el pecado. El que juega con fuego, tarde o temprano se quemará. Amados jóvenes, amados hermanos, no podemos tener un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Tú dirás, no pasa nada. Sí, muy probable que no pasa nada, porque Dios es paciente, porque su amor es paciente de Dios. Pero eso no quiere decir que nunca pasará nada, no. En su momento viene la disciplina de Dios. Si tú eres su hijo o su hija, viene la disciplina de Dios. Porque Dios al que ama, lo corrige, le disciplina. Y amados hermanos, escuchadme bien, el pecado siempre cuesta más de lo que estamos dispuestos a pagar. El pecado siempre cuesta más de lo que estamos dispuestos a pagar. El pecado es una tragedia. Tenemos que cuidar nuestra vida. Amén. Tenemos que cuidar nuestra vida. Usted y yo. Hasta aquí es triste lo que le pasó a Sansón. Pero permíteme terminar esta historia con algo lindo. La restauración. La restauración. Es interesante notar que el nombre de Sansón está en la vitrina de los héroes de la fe en el Nuevo Testamento. Cuando uno lee los héroes de la fe en el Nuevo Testamento, va a encontrar en Hebreos 11:32 que está el nombre de Sansón. Dice, ¿y qué más digo? Estaba hablando de los hombres de la fe. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Lo mencionan a Sansón.
¿Cómo es que lo mencionan a Sansón? Si Sansón se había portado mal. ¿Por qué lo mencionan a Sansón entre los héroes de la fe? Si Sansón era bandido, si Sansón era inmaduro, si Sansón era un líder que no respetaba su posición, su integridad. Tenía un pie en el mundo y un pie en la obra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? En primer lugar, porque el amor de Dios es incondicional, amados hermanos. Si fallamos, Él nos sigue amando, esperando que nos arrepintamos. Y eso pasó con Sansón. Sansón se arrepintió de sus pecados. Él se volvió nuevamente a los caminos de Dios. Él retornó a los caminos de Dios. Jueces 16:28 dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, que me des una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Sansón se acercó a Dios, Sansón clamó a Dios y Dios lo perdonó, Dios lo restauró, Dios lo fortaleció. Y Sansón estaba atado a dos columnas que sostenían todo el palacio real de los filisteos. Y él se inclinó con toda su fuerza y el palacio se derrumbó y Sansón murió allí con todos los filisteos. Y la palabra de Dios dice en Jueces 16:30: y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. En otras palabras, esa última acción fue de mayor provecho en la historia de Israel que toda la vida de Sansón. Dios le respondió la oración a Sansón. Dios restauró a Sansón, Dios le perdonó a Sansón. ¿Pero a qué costo? Al coste de su vida. Amado hermano, amado amigo, no tenemos que esperar estar al borde de la muerte para arrepentirnos. Hay gente que dice, no, mira, yo me voy a arrepentir el día que esté ya pronto a morirme. Pero tú no sabes si tendrás tiempo. Hay gente que muere instantáneamente. Hay gente que tiene un accidente y muere instantáneamente o muere en su cama instantáneamente. Tú no sabes. Pero hay gente que juega así. Que dice, no, yo antes que me muera en mi lecho, ahí me arrepiento y ya, me arrepiento y ya. No, no puedes pensar así. No puedes pensar así. Tú no sabes. Mejor que lo hagas ahora. Hazlo ahora, en la plenitud de tus fuerzas. Vive para Dios. Agrada a Dios con tu vida. Agrada a Dios con tu servicio. Vale la pena vivir para Dios. Vale la pena. Saca ese pie del mundo. No menosprecies tu llamado. Vive en integridad. Vive agradando a Dios. Sé ejemplo. Sansón se arrepintió. El precio que tuvo que pagar Sansón fue muy alto. Es loable de Sansón al final de su vida, pero no necesitamos llegar a ello. Hay jóvenes que dicen, no, yo voy a servir a Dios cuando esté más mayor, pastor, porque tengo que vivir la vida, pastor. Si se me pasa, no, yo tengo que todavía experimentar, yo quiero experimentar varias cosas, pastor. No, mi amado, querido joven. Ahora es el tiempo donde tienes tus fuerzas, tu juventud. Dásela al Señor, vive para Dios, agrada a Dios. Con tu vida, con tu servicio, hoy es el momento. Después estás sufriendo las consecuencias, con un corazón adolorido, sufrido, dañado. Comienza hoy a vivir para Dios. Querido hermano, querido joven, cuida tus ojos. No coquetees con el mundo. No coquetees con el mundo. Ama a Dios. Que tu pasión más grande sea con Dios. Nuestra pasión debe ser con Dios. Vivir lleno del Espíritu de Dios. Y eso nos va a fortalecer.
para alejarnos del mundo y vivir para Dios. Que la historia de Sansón sea una lección para nuestra vida. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestros ojos, cuidemos nuestra vida. No menosprecies el llamado de Dios. No menosprecies donde Dios te ha puesto. Qué triste es ver liderazgo juvenil o liderazgo en la iglesia que menosprecian su llamado porque viven como si estuvieran en el mundo y son mal ejemplo y tropiezo para otros. Qué triste es ver ello. Están menospreciando su llamado. Ellos pensarán que no pasa nada y de pronto no pasa nada en este momento, pero pasará más adelante. Porque cuando Dios obra, Dios obra. Pero hoy es el tiempo de vivir para Dios, de honrarle, de amarle y de servirle. Vive para Dios. Amén. Vive para Dios. Vamos a orar. Vamos. Somos la Iglesia Alianza Las Corts y queremos compartir contigo el amor transformador de Jesús. Así que, bienvenido a casa. Cada domingo a las 6 de la tarde en Passatge Jaume Roig 14 tenemos nuestros cultos de celebración y adoración. Puedes contactar con nosotros a través de nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico, nuestra cuenta de Instagram o Facebook. Durante la semana nos reunimos a través de nuestras redes, la red de mujeres, de hombres, de matrimonios, de niños, de preadolescentes y de jóvenes. Nos gozamos que estés aquí. ¡Te esperamos!